En este momento la cocina no está perfectamente limpia y seguro tengo otras áreas de la casa que limpiar. Pero hoy es uno de esos días en los que debo decidir estar y disfrutar de estos momentos en familia que serán muy buenos recuerdos, como aventurarnos a hacer pizza. Esta es la segunda vez que la hacemos. Cuando aún no teníamos a Lucas e intentamos hacer nuestra primer pizza, quedó de un aspecto medio raro, pero tenía muy buen sabor, se los prometo. Aquí mi esposo está agregando la levadura que dejó reposar, también agregó aceite de oliva y comenzó a amasar. A veces me cuesta trabajo enfocarme en el presente y disfrutar. En este momento pensaba tengo que lavar algunos trastes y doblar la ropa que se secó. Creo que cuando tenemos nuestra mente distraída en el futuro o en el pasado, nos estamos perdiendo de tanto que Dios nos está enseñando en el presente. Dios tiene tanto cuidado de nosotros que nos regala momentos que son valiosos. Así sea que estés tomando un café con tu esposo o sirviendo la comida para tu hijo o hija. Son momentos llenos de enseñanza, aprendizaje, disfrute. Lo mejor es que si son para su gloria, son llenos de propósito. Esta mañana comenzó tranquila, me preparo un café en esta cafetera italiana y espumo la leche para darle un toque rico. Lucas despierta entre 6 y 6:30, pero hoy despertó a las 7, nos fue bien. En este tiempo a mi bebé le doy algo ligero, un snack como fruta o avena. Enseguida comienzo a despejar el área de lavado de los trastes para lavar los que acabo de ocupar o quedaron de la noche anterior, que por lo regular procuro dejar limpio, pero a veces llegan a quedar un vaso o un plato o los que utilicé para cenar con mi esposo. Como tenemos el cuarto muy cerca de la cocina, a veces prefiero no arriesgarme a que el bebé despierte. Les platicaba por TikTok que una de las cosas que me han ayudado en esta etapa para no abrumarme con las actividades del hogar es definir 3 prioridades que sí o sí tengo que hacer en mi hogar, cosas que son muy importantes y que van cambiando dependiendo de la etapa en la que nos encontremos, que por ejemplo justo ahora para mí son comida lista, trastes limpios, ropa limpia. Estas son actividades diarias que si adelanto por la mañana y están lo más temprano que se pueda, me ayuda a descargarme mentalmente y puedo ir haciendo lo demás según las necesidades del día y ser más flexible. Ya llevamos tiempo con el deseo de querer poner bonita la cocina sin gastar tanto porque también tenemos el deseo de construir y probablemente la cocina cambiaría de ubicación en la casa. Vamos a hacer un caldito de pollo y ya lavé las verduras, las dejé desinfectando. Voy a poner a hervir agua con hojitas de laurel, cebolla y ajo. Y ya que el agua esté hirviendo bastante, voy a agregar el pollo. También voy a hacer una agüita de guayaba. A mí me gusta agregarle siempre unas gotitas de limón, así que le da un sabor muy rico. Para el caldito de pollo también voy a poner a freír arroz, voy a agregarle jitomate, ajo, cebolla finamente picado y lo pongo a cocer también un ratito. Esto lo vamos a agregar casi al final al caldito de pollo.
Agrego el pollo. Sé que hay mucha controversia entre si lavarlo o no lavarlo. Yo sé que hay menos contaminación si lo agregamos directamente al agua hirviendo. No sé si es porque trabajé en un laboratorio, me voy más por esa técnica, pero creo que también depende mucho del contexto en el que vivimos, cómo cocinamos, la cultura y bueno. Tengo influencia en la cocina por parte de mi abuelita, de mi mamá y de mi suegra. Y me gustan mucho los libros de recetas. Poco a poco voy haciendo mías las recetas, quitando, agregando o experimentando. Y ya teniendo internet, gracias a Dios es una bendición. Vemos recetas por todos lados, así que aprendemos mucho de todos. Mi bebé está tomando su siesta y este es el momento justo para escombrar, para levantar un poco la casa. Se van a dar cuenta que no hago una limpieza ni profunda ni perfecta. En realidad es algo muy rápido. Nos llegaron unos frascos de Temu, son 12 frascos para especias y 12 frascos cuadrados de vidrio. Los frascos para especias vienen con su embudo, su plumón y sus etiquetas. Y los frascos cuadrados de vidrio vienen con sus etiquetas y su plumón. Estoy muy emocionada porque son para la cocina. Les voy a mostrar cómo van a quedar. Y en cuanto mi esposo llegó de trabajar, nos pusimos un capítulo de Bluey y nos pusimos a llenarlos. No se salten esta etapa, esta fue una de mis partes favoritas del día. Recientemente tomamos la decisión de cambiar el papel tapiz en la cocina y nos encantó el resultado. Siento que se ve mucho más limpio, con mucho más luz, porque aquí en la casita no tenemos tan buena luz natural, pero creo que le dio mucho más luz porque el papel tapiz es como blanco en su mayoría. Al siguiente día me llegó esto y me esperé a abrirlo con ustedes. Quería mostrárselos y también es para la cocina. Me van a acompañar a acomodarlo. Poco a poco vamos haciendo los cambios y todavía queremos pintar de un color verde. Les estaré mostrando en un próximo video. Muy pronto se van a dar cuenta que este tono de verde es de mis colores favoritos. Si me siguen por Instagram, tal vez ya se han de imaginar qué tono de verde es. Amigas, a continuación les muestro el resultado. Coméntenme por favor a ustedes qué les pareció, quisiera leerlas. Y gracias por estar aquí, por quedarse hasta el final. Nos vemos en un próximo video. Bye.